Listo, Ronald, creo que podemos empezar. ¿Qué dices? Sí, estamos listos, podemos arrancar. De una, listo. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a quienes se inscribieron en nuestro webinar Gestión de Controles Críticos en Operaciones de Alto Riesgo. Como ya nos hemos encontrado varias veces en este espacio, les recuerdo, yo soy Natalia Albarracín, líder comercial de DAFA. Nosotros somos una consultora experta en gestión de riesgos empresariales y hoy les traigo a Ronald Quintero, nuestro especialista en gestión de controles críticos, para hablar de estrategias silenciosas pero efectivas. Ronald, sin más preámbulo, el escenario es todo tuyo. Buenas tardes, Natalie, gracias a ti y gracias a cada una de las personas que atendieron nuestro llamado para conectarse a este espacio de conocimiento. Un espacio creo que va a ser muy importante porque vamos a compartir de nuestra experiencia en todo lo que hemos recorrido en la implementación de gestión de controles críticos, pero también a la vez a través de esa experiencia lo que hemos ido aprendiendo y desarrollando a través de tips muy prácticos que nos permitirán poder entender de alguna manera práctica cómo se implementa la gestión de controles críticos. Entonces, creo que eso va a ser muy relevante a la hora de poderlo establecer. Dicho eso, me gustaría y quiero presentarme. Mi nombre es Ronald Quintero, soy consultor especializado en gestión de controles críticos y les doy la bienvenida a este espacio donde vamos a reflexionar, aprender y cuestionar, y sobre todo ese término de cuestionar, cómo gestionamos los riesgos más graves en nuestras operaciones. Hoy hablaremos de estrategias silenciosas pero profundamente efectivas. Y para eso les cuento un poco quién soy. Soy especialista en gerencia integral, soy especialista también en seguridad y salud en el trabajo, tengo certificación de auditoría en ISO 9000, estoy certificado en la gestión de controles críticos a través de la Universidad de Queensland, a través de la metodología ICMM, y adicional a eso también tengo una certificación como líder investigador en metodología AICA. Adicional a eso, a mi vida profesional, pues Ronald, soy un amante del ciclismo, soy un amante de la naturaleza, soy un amante de caminar en la naturaleza, pero también de fotografiar la naturaleza. Creo que hace unos días conversaba con alguien muy allegado y le decía que la vida hay que vivirla con sentido. Y afortunadamente tenemos 5 sentidos para vivirla: la vista, el oído, el tacto, y todas estas cosas que la misma vida nos muestra, nos permite de alguna manera vivir esa vida con sentido. Entonces, dentro de ese espacio me gustaría poder aprovechar para hacer esa invitación. Dicho eso, importantísimo, me gustaría arrancar con algo, para poder entrar en materia, me gustaría arrancar con algo muy importante. Y es que entender lo que ocurre dentro de la gestión de controles críticos nos debe llevar a preguntarnos algo muy importante. ¿Por qué una organización debería adoptar el enfoque de gestión de controles críticos? Y creo que las respuestas son muchas. Dentro de esas respuestas que vamos a encontrar, vamos a darnos cuenta que muchas veces todos nuestros riesgos que están asociados a nuestras organizaciones no los gestionamos de manera efectiva. Dicho eso, en otros términos y en términos prácticos, muchas veces todos los riesgos que están inherentes dentro de nuestras organizaciones no están siendo identificados correctamente, no están siendo analizados correctamente y no están siendo valorados correctamente. Una vez que no los podamos valorizar correctamente, eso significa que no podemos tener una magnitud del riesgo. Y eso, por eso es importante entender que desde el ICMM se ha podido desarrollar algunas formas para poder entender cómo se gestionan los riesgos. Ahora, ¿por qué es importante adoptar una metodología de gestión de controles críticos? Hay algo muy importante y quiero comenzar una historia que muchos conocen, pero pocos han analizado desde la perspectiva que hoy convoca este espacio. Y es el caso de la Deepwater Horizon. Creo que todos escucharon ese evento del 2010 que ocurrió en el Golfo de México, donde una plataforma de la BP, siendo para ese entonces la BP la petrolera más grande del mundo, sufre un evento catastrófico donde 11 personas fallecen. De 155 personas que se encontraban a bordo, 11 personas fallecen y hay pérdidas materiales incalculables. Fíjense que qué interesante este video y ocurrió en el 2010.
Pero cuando vemos este video y entendemos de que fueron 11 personas fallecidas dentro de este evento catastrófico, más de 500.000 millones de barriles derramados al mar, surge una primera pregunta: ¿qué controles fallaron? Entonces, la respuesta, y lo encontrábamos en el video, la primera respuesta es un cemento defectuoso. Algo tan simple dentro desde el punto de vista técnico para otras industrias, como el caso de un cemento tan defectuoso, pero ¿qué tan crítico puede ser un cemento defectuoso dentro de la industria petrolera en una perforación? Entonces, el hecho de que el cemento no haya sellado esos espacios que se requería aislar adecuadamente para las zonas de alta presión, produjo este error catastrófico. El segundo control que falló, si nos dábamos cuenta, eran las válvulas P o P. Ese dispositivo crítico para cerrar el pozo en caso de una emergencia tenía componentes defectuosos. ¿Pero qué ocurrió? Que no fue mantenido y no fue probado correctamente antes de iniciar las actividades como tal. Tercer control fallido: interpretación errónea de las pruebas de presión. Las pruebas previas al incidente mostraban anomalías, pero fueron mal interpretadas y se entendieron que eran pruebas exitosas, aun cuando los resultados mostraban una desviación dentro del proceso. La otra falla, y dentro de otro control fallido, fue la falta de respuesta de señales de advertencia. Se ignoraron múltiples señales de advertencia como fugas de gas, alta presión de gas y el flujo inesperado de lodo dentro del proceso. Una vez teniendo ese reventón de pozo como tal, solo se necesitaba tener una fuente de ignición para que se generara la respuesta. Entonces, dentro de ese análisis reflexivo, lo que falló no fue solo la tecnología, es decir, no falló solamente la válvula, falló fue la atención consciente de los controles críticos. Como lo decía desde el inicio, para cualquier otra industria quizás la cimentación no sea un control crítico, pero dentro de la industria petrolera, en el caso específico de la perforación, es un control crítico y nos puede llevar a todo esto. Pero también surge una segunda pregunta: ¿quién los verificaba? Entonces la respuesta es: debía haber un operador de pozo, tenía la responsabilidad principal de supervisar la integridad del pozo y validar las pruebas de presión. Existía otras empresas, propietario de la plataforma como tal, que era el encargado del mantenimiento de esas válvulas de seguridad. Y sobre todo también los reguladores federales de Estados Unidos para ese entonces, responsable de la cimentación del pozo y la verificación de todo esto. Todo esto nos tiene que llevar a una sola reflexión, y es que el control crítico debe tener un dueño claro. Y en Deepwater Horizon la responsabilidad estaba diluida entre múltiples actores. O sea, si nos damos cuenta, el caso de la empresa que era dueña de la plataforma, la empresa que hacía la cimentación y todos estos gentes que se encargaban de hacer el aseguramiento del proceso. Entonces, cuando todo verifica, nadie verifica realmente un proceso, y es lo que nos tiene que llevar a pensar cómo se pueden establecer realmente estos controles críticos. Y bajo este escenario, damos inicio realmente al webinar, a todos estos tips, y entender cómo desde cualquier organización y desde una organización se puede enfocar y se puede implementar la gestión de controles críticos. Para esto, el ICMM, que es el International Council on Mining and Metal, estableció una guía de implementación que se basa en 9 pasos muy sencillos para poder entender cómo vamos a implementar la gestión de controles críticos en cualquier organización. Y para esto hay que tener en cuenta lo siguiente: tener claro cuáles son los controles realmente importantes, los controles críticos. Y ahí hay que entender algo: ¿qué es un control crítico? Un control crítico es una barrera que se establece y que se tiene bajo el precepto de que si existe y está funcionando en sitio, no se debe materializar ningún evento. Lo segundo es definir el desempeño requerido a los controles críticos que debe hacer el control crítico para evitar el evento. O sea, es decir, debo monitorearlo, asegurarme de que esté en el sitio funcionando, pero adicional a eso, ¿qué actividades soportan este control crítico para que no se me materialice el evento? Tercero, decidir qué aspectos se deben comprobar o verificar para garantizar que el control crítico funcione según lo previsto. Es decir, ¿cuáles son esos requisitos importantes que se tienen que tener en cuenta a la hora de que el control crítico cumpla, para que cumpla esa función y prevenga la materialización de mi evento? Cuarto, asignar la responsabilidad de aplicar el control crítico. ¿Quién es el encargado de su funcionamiento? ¿Quién es el responsable? ¿Quién es el dueño
De eso vamos a hablar muy bien en uno de los pasos. Y por último, informar sobre el desempeño de los controles críticos. Entonces, si nos damos cuenta, realmente ya vemos de que es un ciclo de PHBA, de planear, hacer, verificar y actuar, donde la comunicación juega un papel importante, pero también la verificación en campo de que mi control crítico va a jugar un papel supremamente importante. Dicho eso, ahí quiero que entremos a conocer ya de manera cuáles son los 9 pasos para implementar la gestión de controles críticos según la ICMM. Entonces nos vamos a dar cuenta que existen 9 pasos. El primer paso dentro de esa implementación que recomienda la ICMM para implementar la gestión de controles críticos, vamos a encontrar la planificación del proceso. Básicamente, y dicho de manera muy sencilla, la planificación de mi proceso básicamente lo que busca es poder establecer cuál va a ser mi plan de trabajo para poder garantizar esos requisitos y esos requerimientos que voy a tener dentro de mi proceso. Para esto, un primer tip desde la experiencia de DAFA como gestora y como asesora en la implementación de gestión de controles críticos, pudiésemos irnos básicamente a establecer un bow time. Y de ahí ya estamos haciendo implementación de gestión de controles críticos. Pero desde nuestra experiencia y nuestra recomendación hoy para todos los que estamos acá es partir desde una matriz de riesgo. ¿Por qué? Porque la matriz de riesgo nos va a permitir poder mapear cada uno de los pasos que tenemos dentro de esa metodología y poder establecer una correlación entre el evento significativo no deseado, mis causas y mis controles. Visto de esa manera, vamos a poder identificar y mapear toda la gestión de controles críticos dentro de una visión matricial. Posterior a eso, tendríamos que verlo ya dentro de un bow tie para poderlo ver de manera mucho más tangible, de manera mucho más sencilla. Siempre me gusta contarle algo a las empresas que asesoramos y es, la matriz de riesgo nos permite identificar dónde se genera el riesgo, de dónde se está generando el riesgo. Pero el bow tie me permite a mí poder hacer esa relación directa de dónde está mi riesgo, pero también cuáles son mis controles y mis impactos. Entonces, de esta manera, podemos identificarlo de manera mucho más práctica y mucho más sencilla a la hora. Dentro de ese paso 1, vamos a poder identificar entonces esa planificación del proceso y como les decía, ¿qué es básicamente la planificación del proceso? Entonces, dentro de esa planificación del proceso, yo voy a establecer cuál es mi plan de trabajo y mi ruta para poder implementar esos 9 pasos que tengo identificados. El segundo paso, tercer paso, cuarto, quinto, hasta llegar al 9º paso, que es establecer un plan de acción para poder establecer mi control crítico. Adicional a eso, una vez ya tenga identificado mi planificación del proceso, mi ruta, mi plan de trabajo, voy a identificar y a validar cuál es mi evento material no deseado o mi evento significativo no deseado. En este paso, ¿qué es lo que vamos a identificar? Vamos a pensar de manera proyectiva de cómo se me puede materializar dentro de un posible escenario un evento material no deseado. Es decir, ¿qué es lo que realmente puede afectar la continuidad de negocio? Puede afectar la seguridad de las personas, puede afectar la imagen reputacional de mi organización, puede afectar de aspecto social la organización y la relación con las comunidades y todos estos aspectos desde riesgos corporativos que tenga mapeado dentro de mi organización. Bajo ese precepto y bajo ese principio voy a determinar cuál es mi evento significativo no deseado. Entonces, básicamente voy a determinar cuál es el escenario de riesgo que me va a llevar a que mi organización se ponga en riesgo en materia de seguridad financiera, legal, social, etcétera, etcétera. Una vez ya tenemos mapeado ese escenario de riesgo, aquí viene otro tips importantísimo. Y esto es un poco de experiencia. A veces no es necesario y nos basta solamente con identificar mi evento significativo no deseado. Y ahí les decía una palabra clave. Muchas veces tengo que relacionar escenarios de riesgo con mi evento significativo no deseado para poder entender la forma en la que se me va a materializar ese evento significativo no deseado. Una vez llegamos ahí, entonces sí vamos a pasar al tercer paso, que es la identificación ya de controles, sin antes no poder identificar, sin antes previamente identificando entonces cuáles son esas
Recordemos que ya les decía, entonces tengo un evento significativo no deseado, relaciono unos escenarios, es decir, la forma en la que se me va a materializar ese evento significativo, y voy a relacionar e identificar unas causas, unas posibles causas, es decir, la forma y el modo en el que esos escenarios se me materializan una vez falle algún control que ya tenga establecido dentro de la organización. La falla de ese control me va a llevar a la materialización de mi evento significativo no deseado. Una vez ya tengo evento significativo, tengo escenarios de riesgo y tengo causas, entonces voy a definir dentro del tercer paso, a identificar cuáles son mis posibles controles que me van a prevenir la materialización de mi evento significativo no deseado. Otro tip importante dentro de la práctica que hemos identificado. Lo primero que nosotros tenemos que hacer para poder identificar esos controles dentro es revisar ya información existente dentro de la organización. Entonces, muchas de las empresas colombianas e incluso latinoamericanas nos basamos en matrices de riesgo bajo metodología de GTC 45, guías técnicas, donde simplemente lo que hacemos es mapear unas actividades, les asociamos unos peligros, unos riesgos y unos controles. Ahí en esa columna de controles dentro de la matriz ya tenemos identificado cuáles son los controles existentes. Pero dentro de la metodología ICMM no solamente nos vamos a quedar dentro de los controles existentes, también nos vamos a quedar con controles propuestos, es decir, esos controles que no existen dentro de mi organización, pero que puedo implementar y que me van a ayudar a prevenir o a mitigar mi evento significativo no deseado. La metodología y dentro de la guía del ICMM también nos recomienda algo muy importante y es el árbol de decisión para poder validar e identificar qué es un control. Y aquí surge algo muy importante. Entonces tendríamos que definir qué es un control. Un control es una barrera que simplemente estando implementada, funcionando, siendo verificada, me va a prevenir o me va a mitigar un evento, la materialización de un evento no deseado. Y aquí el ejercicio es sencillo. Entonces, básicamente, para yo poder validar si lo que estoy estableciendo como control o lo que ya tengo establecido como control, ICMM nos recomienda un flujo con 3 preguntas muy básicas. La primera pregunta es si ese control que estamos estableciendo es un acto humano, un objeto o un sistema, entendiendo que un sistema puede ser la combinación entre el acto y el objeto. O sea, es decir, y aquí hay un ejemplo muy sencillo. Tengo un sistema de emergencia, pero ese sistema, ese plan de emergencia tiene unos sistemas específicos que son un conjunto de detectores de humo, tengo un conjunto de alarma y tengo un sistema que activa mi sistema supresor de incendio. Eso sería un sistema. Debe haber una verificación, debe haber una activación, puede ser automática o manual para activar un sistema. Eso es lo que sería ahí un sistema y ese sería un de control. Entonces, si ya yo tengo esa primera pregunta y mi respuesta es que sí, es un acto humano, un objeto o un sistema, paso a una segunda pregunta y es preguntarme si ese sistema o ese acto o ese objeto previene o mitiga mi evento significativo no deseado. Y aquí hay que entender otro concepto muy importante. Es el concepto de la prevención, el concepto de la mitigación, entendiendo desde la guía de implementación de la gestión de controles críticos que nos dice que todo control preventivo es aquel que tiene la posibilidad de realmente evitar la materialización de mi evento. Y el control de mitigación es aquel que tiene la posibilidad no de prevenirlo, ni de evitar la materialización, pero sí de minimizar el impacto. Es decir, ya ocurre, pero puede minimizarlo. Y en la práctica, siempre que hacemos los entrenamientos, siempre nos dice, bueno, un ejemplo palpable, un ejemplo muy sencillo de entender qué es un control de mitigación. Colocamos el ejemplo del cinturón de seguridad en un vehículo, que es un sistema pasivo o activo dentro del vehículo. Mi cinturón de seguridad, una vez yo hago uso del cinturón de seguridad, el cinturón no me va a prevenir un choque frontal en una vía, pero sí me va a minimizar el impacto que puede generar ese choque frontal. Entonces, ahí vemos que es un control de mitigación. Lo mismo pasa con el del airbags y estos elementos activos o pasivos que tienen los vehículos hoy modernos. Entonces, bajo ese concepto y respondiendo a la pregunta que si previene o mitiga mi evento significativo, si mi respuesta es sí, surge una tercera pregunta, que es si ese control que ya se
planteando o que se propone, se ha especificado su funcionamiento, o sea, es decir, se tiene claro de cómo funciona ese control y si el control es observable, medible y auditable. Si yo me respondo estas tres preguntas en forma lineal con un sí, automáticamente determino que es un control. Pero ¿qué ocurre cuando a la segunda pregunta me surge un no? Automáticamente me desvía a que no es un control dentro de la metodología de implementación de gestión de controles críticos. Y así sucesivamente con cada una cuando yo le digo un no. Entonces, de esto, dentro de la práctica, ¿cuál es la importancia y cuál es el mensaje que me gustaría que quedara hoy acá? Es que muchas veces dentro de las organizaciones nos llenamos de actividades, soporte o de cualquier otro tipo de actividad que determinamos como control. Y aquí es donde surge una pregunta muy interesante. Entonces, ¿por qué se siguen materializando los eventos si ya tengo establecido controles? Quizás la respuesta es esta. Quizás lo que hemos establecido como controles en la realidad no son controles. Y eso es un tema muy, muy importante a la hora de poder implementar cualquier gestión de controles críticos. Determinar reales y efectivos controles para que puedan realmente ejercer la función de prevenir o mitigar cualquier evento significativo dentro de mi proceso. Dicho eso, pasamos entonces al cuarto paso. Ya tenemos, recordemos que dentro de la práctica, a la hora de implementar una gestión de controles críticos, entonces tengo mi evento significativo, relaciono unos escenarios, que es la forma en la que se me puede materializar, voy a identificar unas causas, que son los modos en los que se me va de alguna manera a materializar esos escenarios y establecí ya unos controles de los cuales validé para poder estar seguro que son unos controles. Pero la guía de implementación de gestión de controles críticos no solamente queda ahí, también me invita y me hace a que de alguna manera deba definir si ese control es un control crítico. Recordemos que el control crítico dentro de su definición es aquella barrera que realmente si está funcionando, si está siendo verificada, me va a prevenir sí o sí la materialización del evento en el caso de un control preventivo. Pero si llegase a ser un control de mitigación, va a tener la posibilidad de minimizar mi impacto como tal. Entonces, para poder definir si es un control crítico, la metodología también establece de alguna manera un árbol donde me permite de alguna manera poder clasificar al igual que el primer árbol de decisión, definir si es un control crítico o no. Con la diferencia que acá ya tengo una serie, un número mayor de preguntas, donde la primera pregunta para poder definir ese control crítico es: ¿el control previene, detecta o mitiga el evento significativo no deseado? Si la respuesta es sí, surge una siguiente pregunta. Entonces, la siguiente pregunta es: ¿evita el control que se inicie el evento significativo no deseado? Y aquí viene un concepto muy importante, porque dentro de la metodología de gestión de controles críticos hay un concepto de pérdida. Y esa pérdida es cuando pierdo el control de una energía. Entonces, para poder determinar si es un control y ese control previene o detecta o mitiga y si evita realmente el inicio de esa gestión, tendría que recuperar esa energía. Entonces ahí vamos a colocar algunos ejemplos muy puntuales, como el caso de sistemas de lo que falló en la Deepwater Horizon. Fíjense que un sistema que debía cerrar mi pozo una vez detectaran sobrepresiones anormales, falló. ¿Y cuál fue el resultado de ese fallo, de ese control? 500 millones de barriles derramados al mar, 11 personas fallecidas y la pérdida reputacional, financiera, legal, social de una de las empresas, o para ese entonces la empresa más grande del mundo, que era la BP. Fíjense, la importancia de un control crítico es poderlo definir. ¿Qué ocurre si mi respuesta es no a la primera pregunta? Automáticamente debo definir lo que no es un control crítico. Si la respuesta sería no a esa segunda pregunta,
evita el control que se inicie el evento significativo no deseado, automáticamente se va como si fuera no un control crítico. Pero si la segunda pregunta, la respuesta es sí, surge una tercera pregunta y es, ¿constituye el control la única barrera? Y eso también es otro concepto que en la práctica hay que entenderlo muy bien. Y es poder entender de que ese control, si no existe, se va a materializar mi evento significativo. Entonces, si no existe el control, pero no se materializa mi evento significativo, eso significa de que no es un control crítico. La presencia de ese control y funcionando el control es lo que realmente me debe prevenir de que se materialice. Entonces, como barrera principal, no voy a tener la materialización de ese evento. Si mi respuesta es sí, entonces surge otra pregunta. Entonces, ¿resulta eficaz el control para múltiples eventos significativos? Es decir, también tiene la posibilidad de no solamente prevenir la materialización de ese evento que ya tengo identificado acá dentro de mi matriz y dentro de mi bowtie, pero también tiene la posibilidad de que si está funcionando en sitio, la posibilidad de prevenir otros eventos también. El ejemplo de la Deepwater Horizon. Esa válvula tenía la posibilidad de prevenir otros eventos materiales no deseados. ¿Como cuáles? Como la liberación súbita de gas natural. Entonces, fíjense la importancia. Si mi respuesta es sí, surge otra pregunta importante. ¿Es independiente el control? O sea, aquí también surge un concepto muy valioso a la hora de la práctica de implementar gestión de controles críticos. Esta pregunta lo que lleva es a pensar de que preferiblemente, si recordamos allá la primera pregunta, cuando estábamos solamente identificando si era un control, que si era un acto, objeto o sistema, la metodología lo que recomienda es que sean controles duros. Es decir, dentro de esa pirámide de jerarquía de controles, ojalá los controles pudiesen ser todos de tipo de ingeniería o sustitución o eliminación, básicamente. Entonces, si yo tengo un sistema, ese sistema depende de la actuación del humano, de la persona, del trabajador, del colaborador, o ese sistema actúa automáticamente. Esa válvula BOP de la Deepwater Horizon debía actuar automáticamente una vez se detectara el sistema. Si mi respuesta es de que el control es independiente, automáticamente ya validé de que mi control es crítico. Pero ¿qué ocurre si mi respuesta es no? No es un control crítico. Entonces, esto es lo que nos tiene que llevar, y en la práctica la importancia de esto es poder definir, identificar, definir, establecer e implementar controles críticos efectivos que realmente prevengan o mitiguen mis eventos significativos no deseados. Una vez, recordemos entonces los pasos como tips, una vez tengamos el evento significativo no deseado, hayamos asociado los escenarios, es decir, la forma en la que se me puede materializar mis eventos significativos, haya definido las causas, los modos de falla en la cual se pueden materializar esos escenarios de riesgo, determiné ya los controles, validé si es un control crítico. En la práctica y en la metodología tradicional de la matriz de riesgo, esto es lo que nosotros observaríamos. Esto de hecho es lo que observamos. Observamos un evento significativo, observamos unos escenarios de riesgo, observamos unas causas, observamos unos controles y observamos una validación. Como les decía al principio, ¿cuál es el valor agregado de la matriz? La matriz me indica dónde se origina el riesgo, cómo lo puedo establecer, pero no me permite de alguna manera poder gestionar el riesgo de una forma distinta, de una forma mucho más tangible, una forma que le permita a todos los niveles de la organización poderlo gestionar y establecer unos controles específicos. Cosa contraria, dentro de una de las herramientas que recomienda la gestión de controles críticos, como es el caso del bowtie, que sí nos va a poder mostrar esa relación dentro de ese proceso. Entonces, ese bowtie, dentro de ese proceso, lo que nos va a mostrar es, aquí en el centro, como su nombre lo indica, de bowtie, me muestra mi evento significativo no deseado relacionado con un riesgo o un peligro específico, que sería esa pérdida o liberación de energía dentro del concepto general. Vamos a tener unas causas a mi lado izquierdo, indiferentemente el número de causas que me determinen el modo de falla
o el modo de activación de esa energía, esa liberación de esa energía, y ahí es donde ya voy a establecer entonces unos controles asociados a estas causas. Del lado derecho de mi bow tie, entonces voy a tener unos controles de mitigación junto con unos impactos o unas consecuencias. Aquí hay un tips bien importante y quizás, ese tips lo respondo con una pregunta que nos hacen muy frecuentemente. ¿Por qué no iniciamos directamente con la construcción de un bow tie? Claro, se puede hacer, pero ya lo mirábamos la diferencia. ¿Qué ocurre? Si yo quiero saber dónde se detecta un ejemplo, un fuego, un conato de incendio o un incendio, yo lo puedo hacer fácilmente desde la matriz, porque me permite de alguna manera llevar esa relación directa. Pero si yo quiero realmente, si mi evento significativo es el incendio y yo quiero saber cuáles son las causas que me generan esa liberación de energía, lo veo desde un bow tie. Y aún todavía mucho más importante, si yo quiero revisar cuáles son mis controles preventivos, mis controles de mitigación, es mucho más fácil desde el bow tie hacer esa correlación. Entonces, una recomendación muy importante y el tips que les iba a dar. Si nosotros queremos implementar gestión de controles críticos, ¿podemos hacerla directamente construyendo, diseñando un bow tie? La respuesta es sí, sí lo podemos hacer, podemos construirlo. Pero ahora bien, todos los que hemos trabajado seguridad y salud en el trabajo, de alguna manera estamos familiarizados con las matrices. Y como les decía, la matriz, el valor agregado que tiene ese registro de riesgo que vamos a construir paralelo dentro de cada uno de los pasos de la gestión de controles críticos y de la guía que nos establece el ICMM, es que podemos llevarlo en manera secuencial. Y va a ser mucho más sencillo una vez estableciendo mi evento significativo, escenarios, causas, verificando y definiendo los controles, definiendo controles críticos, poder llegar a mi bow tie. Ahora bien, ¿cuál es el otro valor agregado del bow tie? Es que este diagrama, que es muy visual, le va a permitir a todos los miembros de la organización, desde los altos, desde el nivel estratégico, desde el nivel operativo, desde el nivel táctico, poder gestionar cada una de estas causas, poder implementar cada uno de los controles para evitar la liberación o la materialización de mi evento significativo no deseado. Entonces, hasta aquí hemos hecho un recorrido muy rápido de cómo podemos hacer a través de esos cuatro pasos, la implementación de la gestión de controles críticos. Recordando de que hacemos la planificación, establecemos de alguna manera dentro del segundo paso, lo que vamos a establecer es la validación y la identificación de mi evento significativo, la identificación de controles, validación de controles críticos. Una vez ya tenemos ya nuestro bow tie dentro de la organización, aquí hay un mensaje bien importante y un mensaje de reflexión. Y es que, ¿qué ocurre cuando ya diseño y ya tengo mi bow tie? Entonces, en algún momento conversábamos entre partners, entre amigos, de que muchas veces vemos los bow tie colgados en la pared. Fácilmente podríamos decir que se vuelven cuadros de Da Vinci, cuadros de Bangkok, de Botero, porque en la pared. Pero ¿qué ocurre ahí? La gestión de controles críticos no solamente es el diseño de mi bow tie o el diseño de una matriz de riesgo donde se ve muy chévere todo el desarrollo y toda la planificación de mis paso a paso. Aquí viene algo muy importante. Entonces, ya una vez definido mi control crítico, validado mi control crítico, viene lo que es la definición del estándar de desempeño de control crítico. ¿Y qué es el estándar de desempeño de control crítico? Es simplemente asegurar cuáles son las características de mi control crítico. Dentro de esas características, ¿qué es ese control crítico? ¿Cómo se implementa ese control crítico? ¿Cómo se debe verificar ese control crítico? Y algo supremamente importante que muchas veces se nos olvida es qué soporta el control crítico, cuáles son las actividades que le dan el soporte al control crítico para que ese control crítico funcione. Porque el control crítico por sí solo no va a funcionar. El control crítico requiere unas actividades de soporte para que funcione. Y ahí traigo un ejemplo a colación para entender ese concepto de qué es una actividad soporte y cómo va a soportar mi control crítico.
Básicamente, cuando yo tengo un control crítico, como por ejemplo la válvula VOP, que es un control crítico para poder cortar mi proceso cuando hay una sobrepresión súbita dentro del pozo que estoy dando. El mantenimiento de esa válvula, la prueba inicial de esa válvula, la calidad de esa válvula, esas son unas actividades que me van a soportar de que ese control funcione. ¿Qué pasó con esa VOP de la Deepwater Horizon? Las pruebas, no se habían hecho pruebas, no se había determinado de que realmente funcionaba para esos niveles de presión y por ende falló. Adicional a eso, la lectura o la interpretación de los datos que se estaba arrojando no se interpretaron de la forma correcta, falló. Entonces, fíjense, ¿tenía una válvula BOP? Sí. ¿Funcionaba? No sabemos porque no se había verificado. Para eso es el estándar de desempeño de control crítico, para poder determinar cuáles son esas características, poder determinar cuál es el funcionamiento, cuáles son las actividades de soporte y cómo va a funcionar mi control crítico a la hora de que se me materializa o se me comienza a liberar, tenga esa pérdida y la liberación de esa energía no controlada, que es mi evento significativo no deseado. Hasta ahí vamos solamente en el quinto paso, es decir, de los 9 pasos que nos recomienda la guía de gestión de controles críticos de la ICMM. Hasta ahí solamente llevamos 5 pasos y lo recordamos. Muy fácil, ya planificamos el proceso, establecimos cuál va a ser nuestra ruta y cuál va a ser nuestra forma de implementar la metodología de gestión de control crítico. Ahí recordamos un tip supremamente importante y una recomendación. Podríamos hacerlo, establecerlo desde el inicio, una vez identifiquemos nuestro evento significativo, causas, controles y llevarlo a un bow tie. La respuesta es sí. Tips importante. Recomendamos siempre poder llevar un registro de riesgo, porque adicional a eso, con el registro de riesgo podemos llevar la metodología de cada uno de los pasos. Una vez lleguemos ya a identificar cuáles son los controles críticos, entonces vamos a establecer nuestro estándar de desempeño de control crítico, el cual nos va a permitir de alguna manera caracterizar nuestro control crítico y establecer todas esas actividades de soporte que me van a permitir de que mi control crítico funcione. Porque recordemos, un control crítico por sí solo, sin actividad de soporte, puede fallar. Y ahí llegamos al sexto paso de la metodología de los 9 pasos que estábamos hoy planteando dentro de este webinar, y es la asignación de responsabilidades de controles críticos. Entonces, claro, ya aquí comenzamos a mirar de que podemos identificar el control crítico, podemos establecer un estándar de desempeño control crítico, pero también es importante poder establecer unos roles y unas responsabilidades para ese control crítico. ¿Recuerdan cuál era una de las fallas dentro del proceso? ¿Qué fue una de las fallas principales dentro de la materialización de la pérdida de control del pozo de la Deepwater Horizon? Dentro de una de esas fallas estaba que existían muchas empresas que podían tomar decisiones, pero de alguna manera esas decisiones que se tomaron no fueron verificadas. Había muchos responsables, pero todos verificaban, todos podían tomar decisiones, pero a la hora real de la práctica no se verificaron esos controles críticos. ¿Y qué llevó a eso? Llevó a que se materializara un evento. Y aquí hay un tema muy importante. La gestión de controles críticos exige que cada control, cada barrera, tenga un responsable. Desde la alta dirección, desde el nivel táctico y desde el nivel operativo. Esto es lo que realmente me va a generar una cultura de seguridad muy eficaz, una cultura de seguridad donde esa respuesta técnica, esa respuesta operativa y esa respuesta desde los niveles más altos de la organización, mi control crítico vaya a funcionar y garantizarlo. Entonces, ¿cuáles son los roles que deben intervenir? Nivel técnico, o sea, un experto técnico en la materia, es decir, un experto en válvulas, trayendo a colación el caso de Deepwater Horizon. El nivel operativo, los supervisores, coordinadores, el dueño digamos, del proceso de perforación. Esas personas tienen forma de tomar decisiones desde lo táctico, poder establecer una parada, por ejemplo. Eso es desde el nivel táctico. Desde el nivel estratégico, establecer y asignar esos recursos para que mi control crítico funcione y todas esas actividades de soporte que de alguna manera van a garantizar que mi control crítico. Dentro del séptimo paso, recordemos que estamos hablando de 9 pasos, el séptimo paso ya es la implementación
en campo. Aquí también viene otro tip supremamente importante, y es que muchas veces, antes de establecer mi estándar de desempeño y control crítico, ya yo estoy proponiendo implementar mi control crítico en campo. ¿Y qué ocurre? Entonces, muchas veces, y lo más probable es que esas actividades soportes que me van a garantizar de que mi control crítico funcione, no se van a implementar. Si una actividad soporte no se implementa, mi control crítico lo más probable es que vaya a fallar. Si falla mi control crítico, se materializa mi evento significativo no deseado y se me va a materializar todos los impactos posibles dentro de esa matriz de riesgo que tenga como organización, aspectos legales, financieros, humanos, de seguridad, social, ambiental, etcétera, etcétera. Y aquí hay un mensaje también muy importante para reflexionar sobre ese paso 7, y es el hecho de que cuando mi control crítico no se implementa correctamente, ya no solamente lo vamos a mirar aquí desde el efecto de seguridad industrial o el efecto de salud hacia las personas. Miren cómo la imagen de una organización que era número uno para ese entonces, 2010, que era la BP, la British Petroleum, cómo realmente prácticamente se acabó organizacionalmente, porque el impacto que tuvo a nivel reputacional, social, ambiental, fue tan alto. Entonces, importantísimo que mi implementación de controles críticos prevenga de la implementación de mi estándar de desempeño. Y ahí ya llegamos al octavo paso que nos recomienda la guía de implementación del ICMM, que es la verificación y la reportabilidad a todo el nivel. ¿Qué se reporta? ¿Qué se verifica? ¿Y qué se reporta dentro de mi gestión de controles críticos? Entonces, se verifica los controles críticos y aquí surge otro rol importante dentro de esos roles técnicos o tácticos, es que yo debo asignar un verificador de mi control crítico. ¿Quién debe ser ese verificador de control crítico? Una persona con una expertise técnica que me garantice de que mi control crítico está implementado, que está funcionando y que todas las actividades que soportan esa implementación de ese control crítico está funcionando en sitio. La reportabilidad, entonces una vez ya yo hago las verificaciones de mi control crítico, se sigue reportando a un dueño que tiene ese control crítico, a una gerencia que es la que establece los planes de acciones y algunas decisiones importantes para que mi control crítico siga funcionando como tal. Una vez ya tenga toda esa reportabilidad a través de esas verificaciones, los cuales se pueden establecer periodos y frecuencias indiferente el tipo de organización que tengamos de alguna manera. Es decir, no necesariamente un control crítico debo verificarlo mensual, debo verificarlo semestral o trimestral, debo establecerlo de acuerdo al tipo de control crítico, por eso la caracterización de mi control crítico me lo va a determinar. Llegaríamos al paso 9, que es poder establecer los planes de acción ante el desempeño inadecuado de controles críticos. Es decir, ya verifiqué en mi octavo paso, verifiqué mi control crítico. En la práctica encontramos de que todos esperamos de que mi control crítico está funcionando, porque claro, después de haber establecido 8 pasos anteriormente, debería funcionar, pero en la práctica sabemos que no. Y la respuesta, ¿cuál es a esa inquietud que se surge ahí? ¿Por qué mi control crítico no funciona? ¿Por qué no está funcionando? ¿Por qué no es efectivo? Porque probablemente mi estándar de desempeño en control crítico no abarcó toda la caracterización necesaria para poder determinar que mi control crítico fuera a funcionar. Cuando no funciona dentro de ese proceso de verificación es donde yo debo establecer realmente planes de acción para poder corregir, poder tomar alguna acción que me permita nuevamente establecer esa mejora dentro de mi desempeño de mi control crítico. Y si nos damos cuenta, hasta aquí esos 9 pasos, una forma muy sencilla de implementar la gestión de controles críticos, todo esto se asocia a un ciclo PHBA. Nuevamente volvemos a planificar el proceso, volvemos a revisar nuestros eventos significativos, a revisar todas las causas, a revisar los escenarios, a revisar los controles, validamos controles nuevamente, revisamos nuestro estándar de desempeño de control crítico, podemos establecer de alguna manera los modos de acción de esos críticos. Y de esta manera reportamos, de esta manera generamos el plan de acción y nuevamente sigue el proceso. Entonces, dicho eso, dentro de ese proceso, ¿qué es importante y como experiencia, digamos que como DAFA que hemos implementado
este proceso en algunas organizaciones bastante grande. De hecho, actualmente estamos implementando un modelo de gestión de controles críticos para una de las siderúrgicas que integra todos los procesos siderúrgicos más grandes de Latinoamérica. Eh, y es el hecho de poder asegurar desde la planificación un proceso muy claro, una metodología y un proceso que nos permita poder establecer primero una disciplina, porque implementar la gestión de controles críticos de alguna manera requiere una disciplina organizacional fuerte, poder establecer una cultura también fuerte y sobre todo algo muy importante, el respaldo de todos los niveles de la organización para que esta metodología y este proceso realmente se tenga como resultado la no materialización de esos eventos que todos los que hemos trabajado en seguridad y salud en el trabajo nunca queremos tener, pero que también entendemos algo y entendemos el concepto del cisne negro. En algún momento quizás nos termina volviendo tanta rutina y tanto paisaje que muchas veces creemos de que no nos va a ocurrir lo que le ocurrió a la Deepwater Horizon, lo que le ocurrió a la BP. Pero fíjense que siendo la petrolera más grande, más fuerte en temas de inversión para la seguridad y salud en el trabajo, simplemente conviviendo dentro de esos cisnes blancos, hubo un cisne negro y se materializó y pudo llevar, mejor dicho, a la pérdida a una organización tan grande y perdiendo 11 vidas humanas dentro de ese proceso y todo el impacto ambiental que generó esos 500 millones de barriles. Entonces, el mensaje ahí sobre todo es que nunca podemos perder de vista esos cisnes negros que tenemos dentro de la organización y traducido al ejercicio de hoy, a este rato de espacio de conocimiento, esos cisnes negros son los controles. Entonces, la invitación es a que ojalá podamos implementar este modelo de gestión de controles críticos para poder identificar y saber de que existen cisnes negros dentro de nuestra organización. Natalie, ¿cómo estamos de pregunta? ¿Hay alguna pregunta o algo? Ronald, muchísimas gracias por todo este espacio que nos diste para enseñarnos sobre gestión de controles críticos. Ya estamos terminando y en el chat quisiera por favor escucharlos a todos nuestros asistentes, si tienen preguntas para nuestro experto Ronald, si ustedes han intentado llevar esta metodología a la implementación en sus empresas, creen que necesitan el apoyo de nosotros como expertos en esta implementación. Por favor, quiero escucharlos. Aprovechemos estos últimos minutos con Ronald para que le hagamos una serie de preguntas. Y si no hay preguntas, pues agradecerles a ustedes por el espacio. Cuéntenos, por favor, en el chat qué preguntas surgen. ¿Van a compartir la presentación en la grabación? Ricardo, sí, sí, señor, sí la vamos a compartir a todos los que se registraron. Carlos Alberto nos pregunta, ¿cómo es el mecanismo para participar o realizar el entrenamiento? Carlos, déjanos por favor tu correo y tu número ahí en el chat y yo me estaré poniendo en contacto con todos los interesados. Hola Ronald, me gustaría que nos dieras algún ejemplo de escenarios de riesgo. Vale, muy buena pregunta, porque de hecho dentro de la práctica también eso es otro tip importante. Algunas veces tendemos a confundir de pronto el escenario de riesgo con el evento significativo no deseado. Y recuerden algo muy importante, yo les decía que el escenario de riesgo es la forma en la que se me puede materializar mi evento significativo. Entonces, llevemos el ejemplo de la Deepwater Horizon. El evento significativo no deseado era la pérdida de control del pozo. Ese era el evento significativo no deseado. O sea, si se perdía el control del pozo a través de una sobrepresión, automáticamente se materializaba mi evento. El escenario de riesgo, uno de los escenarios de riesgo que generó la explosión del evento significativo no deseado, digamos, la materialización del evento significativo no deseado, fue el incendio, una explosión incendio. Entonces, el escenario de riesgo era que si se perdía, se perdía el control del pozo, iba a haber liberación de gas metano. Y esa liberación del gas metano, encontrando una fuente de ignición, me iba a generar una explosión y por ende un incendio. Entonces el escenario de riesgo
como tal era una explosión por presencia de una atmósfera explosiva generada por el metano. Ese sería un escenario de riesgo. ¿Te quedó claro, Jimmy? ¿Algún otro aporte que quieras hacerle a nuestro consultor Ronald? Ronald, tenemos otra pregunta. ¿Tienen algún material complementario que permita profundizar la implementación de la metodología, además de la guía del ICMM? Nos pregunta Oscar Ramírez. A través de la práctica que, digamos, hemos tenido y la experiencia que hemos tenido, nosotros hemos ido desarrollando de alguna manera un poco lo que les decía, esa expertise de entender de que se requiere mapear escenarios de riesgo, por ejemplo. Y ese material lo compartimos a través de los entrenamientos. Y toda esta cantidad de, digamos, de tips que a la medida en que se va implementando y se va conociendo la metodología en diferentes industrias, se desarrolla material. Ronald, aquí nos preguntan, ¿para riesgo químico los mecanismos de control se manejan de la misma manera? La respuesta es sí. Sí, o sea, digamos que como estructura de análisis, de identificación, de análisis y de valoración del riesgo, sí. De hecho va muy de la mano con todo el tema de Process Safety Management, de PSM, porque en algún momento se enlaza todo lo que es el tema de barreras, de causas y barreras. Entonces, a través de mi bowtie, cuando yo diseño el bowtie, ahí sí específicamente le apunta para poder establecer esas barreras dentro de mis procesos de PSM, todo el tema de gestión de riesgos químicos. Es una herramienta fundamental dentro del proceso de PSM y de gestión de riesgos químicos, el bowtie. Listo, leo la última pregunta de Oscar Ramírez. ¿Cuál es la diferencia principal entre el análisis del riesgo de los escenarios y el registro de riesgos? Dentro del análisis, el registro de riesgo, digamos que dentro de la práctica, Oscar, muy buena pregunta, muy buena. Dentro de la práctica, el registro de riesgo me permite como herramienta, me permite llevar de manera secuencial los pasos de la metodología para implementar la metodología. El análisis de riesgo me permite a mí identificar cuál dentro de esos posibles impactos es el máximo, el que tiene el máximo potencial. Entonces ahí es donde yo tengo que poner el foco para poder asegurarme de que tengan unos controles muy efectivos, unos controles críticos muy efectivos para que me prevenga la materialización de mi evento significativo no deseado. Listo, ¿alguna otra pregunta? ¿Todos claros? Listo, Oscar, Ronald. gracias. Todo súper. Bueno, a todos les recuerdo que nosotros aquí en DAFA ofrecemos un entrenamiento de 16 horas. 4 horas son de componente teórico y en 12 horas de componente práctico nos vamos a encargar de hacer actividades que permitan establecer máximos impactos en ciertas operaciones o en las operaciones de su empresa. Si es un entrenamiento empresarial, diseñaremos un bow tie y aplicaremos un estándar de control crítico. Por favor, quienes estén interesados en tener más información de nuestro entrenamiento, déjennos ahí en el chat su correo y su teléfono y yo, Natalie, me estaré poniendo en contacto con ustedes. Sin otro particular, Ronald, muchísimas gracias. Para mí esta hora fue increíble, aprendí muchísimo y espero que todos nuestros asistentes nos vayamos con información relevante para aplicar el día de mañana en nuestras empresas. Muchísimas gracias a las 41 personas que nos acompañaron, que hicieron preguntas y que estuvieron muy atentos a todos los tips que nos dio Ronald. Nos vemos en un próximo webinar. Feliz tarde para todos. Muchas gracias a todos y una feliz tarde a todos. Gracias, Natalie, por la invitación. Gracias, Ronald.